que en menos proporción se sigue, eh, se sigue permeando a nuestros hijos, a nuestras hijas, y es ya una, como les decía, una carrera que vamos avanzando un poco a desventaja. Sin duda, las responsabilidades familiares también afectan en que no podamos tener estos trabajos remunerados de manera constante, porque trabajo sí es trabajo, pero no es remunerado. Entonces, ¿dónde está el marco de acción para cambiar esta brecha que estamos teniendo en la acumulación de riqueza? Creo que en donde nosotras como mujeres, como agentes de cambio, podemos hacer más cosas es en esta parte de la conciencia financiera. Conciencia financiera para nosotros, pero también para nuestra familia y también para nuestro entorno. Parece que no, pero nosotros también tenemos o somos fuentes, centros de influencia en el entorno en el que estamos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros primos. Entonces, es por eso que el día de hoy vamos a hablar justamente de algunos tips y algunas cosas que podemos hacer para tener estas finanzas sanas, que nos lleven a tener esta libertad financiera y en consecuencia hacernos mujeres más poderosas. Entonces, ya dijimos que el chiste es finanzas sanas, pero tenemos que hacer un paso. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Y para eso tenemos que hablar de estos hábitos, que a lo mejor no son tan hábitos, sino más bien son estos hábitos negativos que estamos teniendo, que es gastarnos de la cuenta, no pagar las cuentas a tiempo, posponerlo, programar cosas que en realidad o comprar cosas que en realidad no necesitamos. Tratar de vivir con un estilo de vida que no necesariamente encaja con el nivel de ingresos que tengo o mi familia, o pagar con todo con la tarjeta de crédito pensando que es una extensión de nuestro sueldo y en realidad solo nos estamos endeudando. Es una realidad que el mundo va en contra de nosotros, porque todo está fomentado, todo está hecho a que nos fomente este consumo. Entonces, está en nosotros en hacer esta pausa y hacer esta reflexión de si estamos cayendo o no en estos hábitos negativos. Ciertamente, cuando caemos en estos hábitos negativos, de repente empezamos a tener algunas expresiones como esta. No me alcanza para nada, es que estoy sumamente endeudado, necesito más dinero, no puedo comprarme la casa que quiero, siempre tengo que pedir prestado, qué cara está la cosa, qué cara está la colegiatura, no puedo pagarme la cirugía, no puedo pagarme nada, ya no hablamos ni de las vacaciones. Entonces, pareciera que todo nuestro entorno empieza a convertirse en un malestar de no tengo suficiente dinero. La pregunta es, si ganáramos el doble, ¿ustedes creen que resolveríamos este problema? Levántenme dedito, levántenme por favor ahí en la parte donde pueden poner sus sensaciones. Si creen que ganando más, vamos a resolver este problema. No veo muchos, pero la realidad es que no, ganando más dinero, no necesariamente vamos a resolver todos estos problemas. Y si ganamos el triple, la realidad es que tampoco. Y esto tiene que ver con hábitos que tenemos, como yo les decía, cosas demasiado arraigadas. Estoy segura que todos hemos caído en ciertos hábitos o en ciertas compras culposas o en estas compras que son hormiga, ¿no? Que llamamos que son pequeños gastos y que realmente no, parece que no impactan, pero vamos a ver que sí. Por favor, escríbanme en el chat para que podamos participar. ¿Cuáles son? Digamos, este es un espacio de confianza. ¿Dónde está nuestro gasto culposo? Este pequeño gasto que hacemos por cada semana, pero me llena. Entonces, lo gasto constantemente. Cuéntenme ustedes, por favor, escríbanme en el chat cuáles son esos gastos culposos. Ropa y accesorios, el Starbucks, gracias. Es decir, que yo también caigo en eso. La Coca-Cola, exactamente, la ropa, comprar café diario, sí, exactamente. Cenas fuera, ropa para los niños, sí, ropa para los niños de la vida trabajada, aunque también entiendo muy bien que puede ser una necesidad. De hecho,
si se fijan, hay algunas cosas que ciertamente podemos decir es que sí son necesarias. O, oye, ¿por qué no me lo voy a comprar si para eso trabajo? ¿No? Porque seguramente todos hemos dicho, para eso trabajo, me lo merezco. Así que me voy a comprar en Starbucks cada semana. Claro que sí, para esto me he esforzado tanto. Pero no estoy diciendo que no hagamos esos gastos, porque sin duda necesitamos cierta gratificación. Solo digo que necesitamos empezar a tomar conciencia de estos gastos y a agendarlos o incorporarlos como en un presupuesto y no excedernos de ese presupuesto. Hay algunos gastos, estoy segura que de repente hacemos, pero no tenemos mucha conciencia de ellos. Son aquellos gastos que de repente hoy con las aplicaciones o con el alcance digital que tenemos, estoy seguro que hacemos. ¿Cuántos no tenemos? Hacemos gastos en Amazon. ¿Por qué? Porque es muy fácil dar un clic, ¿no? Como compro un clic y ¿qué compré? Pues es que esta lamparita se prende con un topic. ¿La necesito? No, pero se ve muy bien. Porque la lámpara se prende con un toque. Oye, es que tengo esta pluma especial que pinta dos colores. ¿La necesito? No, pero se ven muy bien los colores. Entonces estoy segura que todos hemos caído en estos gastos. Y esto se da, necesitamos como que cumplir con cierta satisfacción. A veces hasta necesitamos cumplir las apariencias y si este lápiz es el de moda, pues yo también me lo voy a comprar, ¿no? Tenemos esta sensación de ganar, de que como me compré este lápiz, pues ya gané, soy mejor, me va a generar un bienestar, pero la realidad es que este bienestar o esta satisfacción o gratificación es momentánea. Todos estos gastos no son otra cosa más que gasto emocional. Es decir, en realidad sí me genera una gratificación en emoción, que además es temporal y que no necesariamente va a cumplir ciertas necesidades o incluso que puede provocar que yo esté desplazando en cubrir ciertas necesidades básicas a cambio de tener cada semana mis estados. Y en muchos chavos yo lo veo, o sea, ¿cuántos de ellos pues sí se pudieron ir de fiesta las primeras 2 semanas del mes, pero para las últimas 2 semanas ya pues prefieren caminar porque no tienen ni cómo transportarse? ¿Estás de acuerdo? Es decir, desplazar o intercambian una satisfacción emocional por una cosa que podría considerarse un gasto necesario, que es la transportación. Yo les mencionaba que estoy segura que todas hemos caído en estos gastos que ni siquiera nos damos cuenta, como es las plataformas de streaming. Estoy de acuerdo, y a mí, por favor, díganme, yo antes de la pandemia empecé a preguntar, y cuando se dio la pandemia, la verdad las respuestas cambiaron. ¿Ustedes creen que tener una plataforma de streaming es un bien necesario? O sea, es algo que necesitamos como en nuestra vida para mantener nuestra vida. Escríbanme sí, no, en los comentarios, por favor. Por ahí veo no y menos tener 4. Exactamente. Todavía, por eso yo les decía, en la pandemia yo hice esta pregunta y mucha gente me decía, sí, por favor, ¿cómo crees que no voy a tener Netflix? Nos volvemos locos si no tenemos. Yo puedo entender, es cierto. A veces es importante tener al menos una que nos dé este entretenimiento e incluso esta convivencia familiar. Pero cuando teníamos Netflix, Prime Video, HBO, Disney Plus, pues en realidad estamos nada más generando un gasto porque estoy segura que ni los aprovechamos. ¿Quiénes no nos hemos identificado con la imagen que tenemos aquí? Que gastamos en estas plataformas, pero también en las playeras, pero también gastamos en videojuegos y gastamos en cigarros, en alcohol, en la colección de Funkos, en los lentes que acaban de salir y de repente decimos, pero con el sueldo que tengo no me alcanza. ¿De qué voy a vivir? No me alcanza para ahorrar. Y tenemos que darnos cuenta que sin duda el ingreso es necesario. El ingreso es un factor muy importante para la planeación de nuestra vida y para la libertad financiera, pero que también es muy importante en la gestión del gasto. De hecho, podemos decir que la gestión del gasto es mucho más importante que en realidad ganar el doble de lo que tenemos. La clave está en controlar este gasto. No importa cuánto ganes, sino lo que hacemos con lo que ganemos. ¿Cómo lo estamos
asignando. Em, y págate a ti mismo no necesariamente significa compra el café que quieres, no significa cómprate los lentes que están de moda, no significa cómprate la tableta que acaba de salir porque acaba de anunciar el nuevo iPhone o la nueva tableta. Págate a ti mismo significa que por anticipado, como parte de tu presupuesto, así como asignas en tu presupuesto los gastos de renta, de luz, gas y los servicios, asignes por anticipado una parte de tu sueldo al ahorro. Eso es págate a ti mismo. Y poner ese dinero a trabajar para que ese dinero trabaje mientras dormimos. Vamos a entrar un poco más a detalle en este concepto, pero lo que quiero decirles es, hay que controlar el gasto. Entonces, para tener una buena planeación financiera es importante este círculo o este ciclo que estamos considerando. Lo primero es evaluar cuántos son nuestros ingresos. Yo les aseguro que si hacemos una pregunta, no quiero saber cuál es el sueldo de cada persona, pero hagamos esta pregunta a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro ingreso? Estoy seguro que algunos me dirán, pues yo gano en sueldo base esto, pero bueno, ya lo que me llega a la tarjeta es de tanto, pero menos impuestos, pero menos tal cosa, y no estamos seguros ni siquiera de cuánto es mi ingreso, o tenemos varias fuentes de ingreso. Entonces es importante identificar todas estas fuentes de ingreso que tengamos. Si es una, está bien, pero considerar todo este ingreso incluso en los periodos mensuales, anuales, semestrales, depende de cómo lo recibamos. Hagamos una lista de los gastos que tenemos y con estos dos elementos generar nuestro presupuesto y incorporar a este presupuesto lo que yo les digo, pagarnos a nosotros mismos como ahorrando. Y después vendrá el ahorro inteligente, que es esta inversión para diferentes objetivos de vida. Y sin duda hay otros elementos que no podemos dejar de lado. El crédito, en muchos casos, es necesario. Es necesario caer en el crédito para cumplir ciertas metas que tenemos y no, el chiste es utilizarlo de manera inteligente. Tener algunos temas de protección y, por supuesto, hacer sustentable. Lo ideal sería, para alcanzar esta libertad financiera, es que nuestros ingresos pasivos, es decir, estos ingresos que se generan mientras dormimos, nos den lo suficiente para pagar nuestro gasto mínimo básico. Posiblemente no todos estamos ahí, pero evaluemos en qué punto estamos para alcanzar esta libertad financiera. Vamos a hacer un poco más de detalle de cómo hacer este presupuesto. Es importante decir que hacer un presupuesto no es algo estático, o sea, no es algo que hoy me siento, hago el presupuesto y ya quedó listo y nunca más lo vuelvo a ver. El presupuesto es algo que va cambiando. ¿Por qué? Porque también cambiamos en nuestras diferentes etapas de vida y también es algo que vamos mejorando y afinando. Hoy me siento y hago mi presupuesto, pero estoy segura que mañana me acordé de, pero también tenía este otro gasto. Pero también tenía. Entonces, el presupuesto es algo que es continuo, que tenemos que revisar todos los días, si bien no todos los días, porque no hay que subirnos a la báscula diaria, pero sí recurrentemente, cada 15 días, una vez al mes, y no solamente hacer el presupuesto, sino hacer valer el presupuesto. O sea, lo que dijimos, lo que estamos poniendo en papel en nuestro presupuesto, hacerlo valer, realmente cumplirlo. ¿Cómo? Pues teniendo este control de gastos, reducir algunos gastos que tal vez no son necesarios y asignar incluso un presupuesto para diversión, porque mi mensaje no es no hay que divertirnos, mi mensaje simplemente es hay que planificar incluso la diversión para que no nos desbalancee y dejemos de lado o estemos pasándole la responsabilidad a nuestro yo del futuro. Ajá. ¿Qué elementos tendrían que considerar en este presupuesto? Ya hablamos del ingreso, el tipo de ingreso que tienes, a lo mejor fijos, variables, mixtos, la periodicidad en que lo recibimos, los gastos que estamos teniendo, también tanto fijos como variables, y el ahorro o potencial ahorro que tengamos para diferentes objetivos, incluyendo uno de los proyectos más importantes que es el ahorro para el retiro. Luego, entonces, si lo vemos como una ah, ah, escalera o unos pasos para hacer nuestro presupuesto, lo primero sería identificar nuestros ingresos, después nuestros gastos, agrupar los gastos por categorías y determinar el balance. ¿Qué es esto del balance?
es comparar el ingreso contra el gasto, ya sea y evaluar si nuestro ingreso es igual que el gasto, nuestro ingreso es menor que el gasto, lo cual quiere decir que nos estamos endeudando, o nuestro ingreso es mayor que el gasto y entonces tenemos margen para ahorrar todavía un poco más. El presupuesto, como yo les decía, es importante revisar los gastos mensuales, los gastos de alimentos, los gastos de vivienda, calendarizar estos gastos y hacer un uso adecuado de las tarjetas de crédito. Oye, Claudia, pero ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es lo ideal para asignar a cada uno de los gastos? Pues ciertamente, cuánto tenemos que asignar a cada categoría depende de cada persona. Yo siempre cuento mi experiencia. Yo no asigno un presupuesto para la ropa de los niños porque yo no tengo hijos, pero estoy segura que las mamás tienen que asignar o los papás tienen que asignar este presupuesto. Entonces, depende de cada persona. Pero si en números, sí hay pues algunos especialistas que hablan de rangos en los que nos podemos manejar. La regla, existe esta famosa la regla 50-30, como yo les digo, es flexible, al final depende de cada familia, pero lo que nos dice, y tratemos de evaluar si nosotros estamos cumpliendo con esta nota, a estos gastos esenciales, que es vivienda, alimentación, educación, transporte, servicios médicos. Después, un 30% para algunos gastos flexibles como restaurante, viajes, compras, que es importante, no estoy diciendo que no lo damos. Y por último, un 20% a las metas financieras. Sin duda, pero les decía, esto va a cambiar. Depende también de nuestra edad. Si estamos más jóvenes, tenemos menos responsabilidades y podemos meterle un poquito más al ahorro, aunque la realidad es que como todavía no somos tan conscientes, normalmente se nos va en gastos flexibles, ¿no? En restaurantes, en viajes, en compras, en cine. Entonces, bueno, cada uno de ustedes tendrá que hacer este presupuesto y ver cuál es su balance. Ahora, yo siempre lo que he dicho es que las finanzas sí es algo personal, pero no necesariamente tiene un impacto si lo hago solo yo. Es decir, si yo vivo con mi familia, si no soy solamente yo la que vive en esta casa, es importante que entonces empecemos a hablar de estos temas también con nuestra familia. Porque dicho de otra manera, la familia es como una empresa. La familia también tiene sus ingresos, la familia también tiene diferentes personas que participan en el ingreso familiar y entonces tendríamos que evaluar, a ver, cómo esta empresa que es nuestra familia, cuáles son sus activos, es decir, cuánto tenemos de patrimonio, tenemos una casa, tenemos ahorros, dónde los tenemos y saber también dónde están nuestros pasivos. Oye, ¿qué debemos? Debemos la colegiatura de los hijos, debemos el plan de ahorro para la educación, debemos la hipoteca, ¿no? Ver cuántos son nuestros activos y cuáles son nuestros pasivos. Y entonces ya veremos que no solamente hay que hacer un presupuesto individual, sino tendríamos que hacer un presupuesto para nuestro hogar, un presupuesto familiar. Y es exactamente en el mismo sentido. Identificar los ingresos que tiene cada uno de los miembros de nuestra familia y identificar los gastos que tiene como familia. Habrá gastos que son personales, completamente personales, pero habrá otros gastos que son compartidos con los otros miembros de nuestras familias o que son responsabilidad de todos los miembros de la familia. Entonces tendríamos que hacer lo mismo, ver nuestros ingresos, ver nuestros gastos, generar nuestro presupuesto, asignarnos a nosotros mismos por adelantado, es decir, ahorremos y evaluemos si nuestro gasto es mayor que nuestro ingreso, si hace sentido y entonces necesitaremos un crédito. ¿Cuándo haría sentido? Pues cuando estamos a lo mejor con un crédito hipotecario, cuando estamos comprando un coche, hace sentido que estos gastos, por el volumen que son, pues ciertamente usemos el crédito. Pero cuando yo no recomiendo el crédito, cuando, por ejemplo, vamos en diciembre a comprar los regalos de Navidad, pero además pensamos que no es crédito porque voy a pagarlo a mes sin intereses. Y compro los regalos de Navidad a 18 meses sin intereses, porque 18 son 18, es mucho, no está perfecto. Pero luego llegamos al siguiente año y seguimos pagando los regalos del año pasado y volvemos a caer en otros 18 meses sin intereses.
Y eso de sin intereses, pues en realidad me está generando un flujo, una afectación en mi flujo. Entonces yo no diría que están sin intereses. Entonces, me queda claro que de repente para algunos gastos mayores, si yo quiero comprar un refri, si quiero comprar una pantalla, si quiero comprar mi sala, pues necesito el crédito, pero evaluemos también extender el crédito a muchos años. Y también tratemos de evaluar si realmente lo necesitamos. Cambiar de pantalla plana cada año no es una necesidad. Hay mucha gente que tiene esta percepción, pero no es una necesidad. Entonces, hablemos en familia de estos temas. De nada sirve, yo lo digo y yo soy en la mañana, de nada sirve que yo decida hacer un presupuesto y empiece a hacer una planeación en modo ahorradora si mi familia, mi esposo no lo hace y sigue comprando en Amazon o sigue teniendo otros excesos, es de nuevo remar contra corriente. Entonces tratemos de acostumbrarnos a hablar de dinero con nuestra familia. No pasa nada, no es un tema malo. A veces pensamos que es un tabú, pero necesitamos, como yo les decía, ser estos agentes de cambio para que empecemos a hablar de dinero de forma más natural. Ahora, aquí hay algunas ideas que nos pueden ayudar a manejar mejor las finanzas en familia. Aquí, más que categorizar un presupuesto, planifiquemos los gastos que son eventuales, tratemos de programarlos con anticipación. ¿Cuáles podrían ser estos gastos eventuales? A lo mejor la incorporación de los niños a la escuela no es un gasto que tengamos cada mes, pero sí es un gasto cada año y que puede variar. Entonces, podemos planificarlos o empezar a programarlos. Tener un fondo de emergencia, ahorita lo platicamos un poco más y les digo cuál sería el ideal de este fondo de emergencia. Realizar una inspección realmente de los artículos que tenemos para no hacer gastos. Simplemente hacemos una limpieza de nuestro closet y salen blusas, pero nuevecitas, que todavía tienen la etiqueta, o zapatos que nunca utilizamos, o compramos en estas compras de satisfacción, compramos un chonche en Amazon y nunca lo hemos aprovechado. Y ahí tenemos la Instant Pot que pues parece que solita va a cocinar. Entonces, veamos qué cosas realmente tenemos y podemos aprovechar. Tratar de no dejar todo en la última hora. Lo peor que podamos hacer es eso. Y principalmente en temas de viaje. Si yo me quiero ir de viaje la próxima semana, seguramente me va a salir carísimo. Cuando yo sí empiezo a planificar mi viaje a 6 meses, podré encontrar muchas ofertas y a costos mucho más accesibles. Y también incluso evaluar compras en grupo. Como yo les decía, es importante revisar este balance constantemente. Otros consejos ideales para mantener las finanzas sanas individualmente, pero también en familia, es asignar una parte del presupuesto para estos imprevistos. Lo que yo les decía, el famoso fondo de emergencia. ¿Ustedes saben cuánto sería ideal? Escríbanme por favor en el chat. ¿Cuánto sería para ustedes ideal tener de fondo de emergencia? ¿Un mes de sueldo, 2 meses, 3? ¿Cuánto creen que para ustedes sería ideal tener de fondo de emergencia? 3 meses de sueldo, 3, sí, por ahí veo 3. Para vivir un año, 3 meses, 6 meses, 3, 5 meses. Sí, efectivamente, al menos son 3 meses. Eh, 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 Hablo de que son entre 3 y 6 meses ideal tener de fondo de emergencia, que no necesariamente, sí cubre un poco, pero no necesariamente es completamente un fondo de emergencia en caso de que yo, por ejemplo, me quede sin trabajo. Ese fondo tendría que ser un poco mayor, pero pensar en que si yo me quedo sin trabajo y tengo un fondo de emergencia de 6 meses, es decir, puedo vivir 6 meses con lo que tengo ahorrado, es un buen margen para seguir, para evaluar ahora qué me voy a dedicar o dónde me voy a emplear. Entonces, mínimo 3 meses, hasta 6 o máximo un año. Me queda muy claro que si queremos tener fondo de emergencia ahorro, pues quisiéramos tenerlo de un año o más. El chiste es un poco la posibilidad que tenemos de hacerlo. Por eso siempre hay que fijar los objetivos también
realistas, SMART, dicen. Entonces, estos objetivos realistas serían como separando una parte de nuestro ingreso. Asegurarnos también que nuestra familia esté protegida. A veces pensamos que los seguros pueden ser un gasto innecesario porque nunca los he usado y qué bueno que nunca los hemos usado, pero ciertamente los seguros son estos gastos que nos estamos protegiéndonos en caso de una eventualidad. No de todos vamos a obtener un retorno inmediato, pero es ideal tenerlo cuando realmente lo necesitamos. Hoy en día los servicios, los gastos médicos, a cualquier edad se pueden volver un factor importante que pueden desbalancear a nosotros o a nuestra familia. Yo les cuento el caso más extremo de COVID, que es recientemente los padecimientos pues, que vivimos, ¿no? El caso más caro de COVID que pagó una aseguradora fue 64 millones de pesos. 64 millones es una cantidad que no me imagino cómo una persona consumió 64 millones de pesos en servicio ha tenido una cobertura de gastos médicos mayores. ¿Están de acuerdo que esa familia se va a la quiebra por completo? Porque cuando un familiar está enfermo, estarán de acuerdo que todos hacemos lo necesario. Entonces, un seguro lo que va a cubrir es sí nuestra salud, pero también nos va a ayudar a cubrir nuestro patrimonio, a cubrir nuestros ahorros, a no desbalancearnos en nuestro presupuesto o en nuestra libertad financiera, la de nosotros o la de nuestra familia. Entonces, sin duda, la protección es un buen elemento. Asegurar también tu patrimonio familiar. Hoy mencionaba algo, me parece muy chistoso, que estamos en el mes de septiembre, ¿no? Acuérdense. Entonces, no hay que hacerlo en septiembre. Saben que esto puede pasar en cualquier momento, pero es una realidad y ya lo hemos vivido, que estamos a un segundo de que todo pueda cambiar. Y si yo no tengo asegurada mi casa y no tengo asegurados mis contenidos y viene un temblor más allá de, obviamente, las afectaciones en lo físico que pueda tener, pues las afectaciones que tienen en mi patrimonio. Entonces, sin duda, la protección se vuelve muy importante. El fondo de emergencia, ya lo platicamos, ahorrar en familia y tener estas reuniones periódicas para hablar de dinero. No, incluso hace sentido incorporar a los niños este concepto de dinero y este concepto de la de- el- el- incluso nosotros tendríamos que incorporar este concepto de la voy a poder disponer de ese dinero incluso con intereses más adelante. Podemos irle inculcando esa misma hábito de posponer la gratificación a nuestros hijos e indirectamente estamos teniendo un hábito que les va a ayudar a tener finanzas sanas. El ahorro, entonces, tendríamos para pensar qué hacer con nuestro ahorro o cómo empezamos a ahorrar, pues ya dijimos que el primer paso es generar un presupuesto. Y el siguiente paso es esa parte que me voy a pagar a mí misma, ponerla a trabajar. Es decir, no solamente ahorrarlo y ponerlo debajo del colchón, que está bien ahorrar o en el cochinito. Tal vez una parte sí, que nos puede ayudar a fomentar a nuestros hijos este hábito del ahorro, pero nos ayuda más si lo pongo a trabajar. Si lo pongo a trabajar lo puedo invertir en cosas que me van a generar rendimiento y que después se generen rendimiento sobre ese rendimiento. Pero siempre va a ser importante que nos fijemos una meta de ahorro. ¿Cuánto quiero ahorrar? Porque muchas veces cuando no tenemos nuestro objetivo claro, pensamos que no pasa nada. Ay, pues si no ahorré este mes no pasa nada. Total, no tengo una meta. O sea, no es que me falló, como en realidad no tenía una meta, pues no siento que haya una afectación. Entonces, si tenemos un proyecto o aunque no lo tengamos, fijémonos una meta de ahorro en diferentes plazos y después la vamos extendiendo y obviamente incorporando la familia. Algo que quiero mencionar aquí es cómo podemos incorporar a las finanzas. Ya hablamos de cómo incorporar el bienestar financiero a las familias, pero también a veces no tenemos este hábito, nunca nos enseñaron de hablar de finanzas en pareja. Y creo que es muy importante que podamos hacer esta
esta conversación y fijemos algunos puntos de cómo podemos gestionar estas finanzas en pareja. Lo ideal, las recomendaciones, es que tengamos una cuenta común que es para gastos fijos, en donde esa cuenta de gastos fijos será alimentada por los miembros o por ambas partes de esta pareja y sea para eso, para estos gastos que tienen que ver con la casa. Tengamos otra cuenta en donde ambos participen, que puede ser en partes iguales o en partes proporcionales de acuerdo al nivel de ingreso, pero que sea como un destino de ahorro o de inversión y que obviamente los dos puedan tener acceso a esta cuenta o se necesite la firma de ambos para disponer el dinero. De esa manera hay completa transparencia. Y la tercera cuenta es tener una cuenta propia y que mi pareja tenga una cuenta propia. ¿Por qué? Porque seguramente voy a tener gastos que son personales. O si le quiero hacer un regalo, pues no quiero que mi marido se entere del regalo que le voy a hacer. O si no le voy a hacer un regalo, pero es para mí, es importante también tener esta libertad de gastos individuales. Entonces, esta es una muy buena sugerencia de cómo gestionar el dinero en pareja teniendo estas tres cuentas. Una para gastos fijos, una para ahorro y cada uno su propia cuenta. Y pues si podemos, ¿por qué no incorporarle una cuenta de ahorro a nuestros pequeños? Es importante decir que el entorno que estamos viviendo el día de hoy sin duda nos pone diferentes retos, porque eso hace que tengamos que gestionar todos nuestros ingresos, la forma como consumimos de manera diferente. Cuando estuvimos en la pandemia, de repente algunas cosas tuvimos oportunidad de ahorrarlas y otras, bueno, pues no tuvimos suficiente ingreso. Pero hoy ya estamos de vuelta y ya estamos viviendo en el día a día, pues hay un efecto que ciertamente tiene que ver con el COVID o con la pandemia que vivimos, que son los efectos inflacionarios. Estamos en un punto en donde hemos vivido el año pasado y lo que va de con altos índices inflacionarios. Y aquí yo solo les pongo algunas sugerencias de cómo hacerle frente a estos niveles de inflación para que los incorporemos a nuestra vida cotidiana. Algunos se pueden ajustar por completo o algunos otros no, me queda muy claro, pero espero que estos tips les puedan funcionar. Si se fijan, lo más importante va a ser comparar. Comparemos los precios, el poder anticipar, el estar dispuestos a utilizar algunas otras marcas, el ajustar algunas recetas de nuestros alimentos, el preparar alimentos en casa y no siempre salir. Recuerden, y se puede asignar un presupuesto para salidas afuera, pero en un equilibrio. Y ahora, lo que quiero platicarles es eh, algo que las mujeres exitosas, hombres y mujeres, pero más las mujeres, que tenemos o que podemos empezar a hacer para esta libertad financiera, es la planificación de la misma. Esta planificación financiera que ya empezamos a vislumbrar cuáles son los primeros pasos, pero es una realidad que no hay que quedarnos solamente con nuestro presupuesto. La planificación financiera es fundamental para desarrollar el buen uso de los recursos económicos. Esta planificación es la que nos va a hacer distinguir de cómo alcanzamos nuestros sueños. Si no tenemos una planificación financiera, difícilmente vamos a alcanzar nuestros sueños. Y a veces pensamos que nuestros sueños no dependen de las finanzas, pero vamos a darnos cuenta que sí. Muchas veces están relacionados con las finanzas o nuestras finanzas, si están sanas o no, son, en consecuencia, nos pueden dar el acceso a estos sueños. Entonces, la planificación financiera es la clave, como yo les decía, para materializarlo, construir el presupuesto, pero voy a hablar mucho tiempo del presupuesto, es uno de los pilares para esta planificación financiera, cómo manejar mis ingresos, cómo controlar mis gastos, pero es importante que nos sentemos a soñar y que nos pongamos en papel cuáles son esos sueños, esos anhelos que tenemos, que no estoy diciendo acumular en riqueza, pero que sí se necesita el dinero para cumplir estos sueños. A lo mejor es un auto, una casa, unas vacaciones, el tener un negocio propio, la educación de mis hijos o tener una jubilación digna, una jubilación que me permita, cuando deje de trabajar, seguir manteniendo mi estilo de vida o el sueño que tenemos en los comerciales
dedicarme a viajar o a restringirnos a nuestros sueños, sino de planificar nuestros sueños. Así que bueno, pongamos manos a la obra en cómo podemos planificar estos sueños. Y fíjense, aquí les traigo un poquito un esquema de cómo podemos hacerlo esto. Lo primero sería establecer un objetivo SMART. O sea, ¿cuál es ese sueño que yo quiero alcanzar? Y ponerlo en términos de que sea un objetivo específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea relevante y en un tiempo determinado. Oye, es que yo quiero correr el maratón. Bueno, ya sé que acaba de pasar, pero vamos a suponer que no va a pasar. Yo quiero correr el maratón de la próxima semana. ¿Y cuánto corres? Nada. ¿Ustedes creen que ese es un objetivo SMART? Ciertamente no. Si no he entrenado, si no tengo ni la ropa, ni los tenis, pues ciertamente no es un objetivo SMART, pero yo me pico ese objetivo e intento, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a frustrar. Pero fue porque no lo planeé de manera adecuada. Entonces, por eso tiene que ser muy específico. Quiero correr el maratón de la Ciudad de México del año 2024. Es muy específico. Es medible quiero hacerlo la verdad no sé cuáles son los mejores tiempos, pero en 5 horas. Porque como no corro, 5 horas es un número adecuado. Es alcanzarle, pues si empiezo, tengo de aquí a un año. Entonces sí puede ser alcanzarle, me da tiempo de entrenar. Y es relevante, pues para mí es relevante. O sea, y pongamos el tiempo, ¿cuánto de entrenamiento de aquí a que sea el maratón? Y fijemos un horario de entrenamiento de, no sé, de 7 a 9 de la mañana. Eso es fijar un objetivo SMART. Después que tenemos este objetivo, claro, de nuevo va a ser importante reducir nuestros gastos, hacer un control de nuestras deudas, fijar un monto de ahorro. A lo mejor en mi ejemplo no tenía nada que ver con la parte monetaria o con la acumulación de capital, pero sí con un desembolso. Pero si yo me quiero comprar una casa o me quiero ir de viaje, pues entonces seguramente tengo que hacer un ajuste en mi presupuesto, reducir esos gastos porque esta parte la voy a asignar al ahorro para irnos de viaje. Controlar las deudas para que no nos salgamos de este camino que nosotros ya nos trazamos. Fijar el monto que quiero ahorrar, después ponerlo a trabajar de manera inteligente y, por supuesto, no menos importante, compromiso y disciplina. Y no porque una vez fallemos, sintamos que ya queremos tirar la toalla. Por último, me gustaría que nos pusiéramos a pensar en uno de los proyectos más importantes, el más largo, el más costoso, pero que muchas veces no le ponemos el énfasis adecuado, que es la jubilación. Evaluamos pensamos, ¿qué edad tengo hoy? ¿Y a qué edad me quiero jubilar? Bueno, pues yo tengo 43 años y me quiero jubilar a los 63 años, pues me quedan 20 años de vida laboral. Y a los 63 años, pues resulta que la expectativa de vida de una persona que tiene 63 años es vivir otros 20 años más, otros 20 o 25 años. No, pues yo voy a vivir hasta los 83, 85 años. Entonces, fíjense cómo, en este ejemplo que yo les doy, tengo 20 años de acumulación de capital, 20 años de ahorro, para después tener otros 20 años de puro gasto. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener fuente de ingresos. Entonces solamente voy a consumir o voy a gastar el ahorro que yo ya tenía ahí, que tenga acumulado. La jubilación, o lo decimos muy bien, la jubilación se empieza a trabajar el primer día que empiezo a trabajar. No es algo que se empiece a construir cuando ya estoy cercano a la jubilación, pues cuando tengo 50, cuando tengo 55, porque además, pues perdemos esta fuerza que nos da el interés compuesto de si yo me pongo a ahorrar desde los 20, esta acumulación de capital 40 años después puede ser el triple o 5 veces el capital inicial que yo consideré. Entonces yo los invito a que hagamos una reflexión de qué acciones estamos tomando para nuestro ahorro. Recuerden la estadística que yo les di empezando la sesión. Las mujeres acumulamos el 67% de lo que los hombres acumulan, y una buena parte sí es por los ingresos, pero mucha es por la falta de formación financiera, de educación financiera.
Entonces, que esta información o esta sesión espero que les sirva para que vayamos transformando y cambiemos ese 67% y alcancemos esta equidad que todos anhelamos. Por último, solo quiero hacer una sugerencia del día, de un libro muy bonito que a mí me ha gustado muchísimo, me ha ayudado a mejorar mis finanzas, porque todos hemos tenido estos baches en la forma como gestionamos nuestras finanzas. Y este libro, de verdad, yo se los sugiero, está dirigido pues a las mujeres, pero la verdad es que nos sirve a todos. Hombres y mujeres, espero que que lo puedan leer y lo usen tanto como yo. Y bueno, con esto yo termino y doy espacio ver si alguien tiene dudas. Muchas gracias, Clau. Súper interesante. Em, las chicas que están en la audiencia, no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede mandarla por el chat o bien si quiere abrir el micrófono y hacerle una pregunta directamente a Clau, pues podemos hacerlo de esa manera. ¿No? ¿Todo súper claro? Ya todos van a hacer su presupuesto, yo estoy segura. Estoy segura. Yo ya lo hago, la verdad. Y ahorrar. Exacto. Bueno, yo tengo una pregunta, Clau. ¿De qué manera, digo, y un poco enfocado, para quienes no lo saben, hoy en la mañana tuvimos un evento en WW donde Clau presentó ante un grupo importante de clientes el tema de bienestar financiero vinculado también de forma muy directa al tema de la jubilación. Y uno de los temas que me quedan en la mente y que es importante para todos, pero para este grupo en particular, es entender ¿por qué se vuelve tan relevante, Clau, el que como mujeres hagamos un ejercicio inteligente de planeación de la jubilación, considerando temas como expectativa de vida, como el tema salarial, que sigue existiendo una brecha importante contra nuestros colegas hombres? O sea, la verdad es que hacemos menos dinero. Entonces, ¿cuál sería como, o sea, entender este panorama porque es desafiante y cuál es... Digo, yo sé que lo más importante es ponerse a ahorrar, la verdad, dejar de ser deudor para ser ahorrador, pero ¿cómo afrontarlo y tenerlo presente, ¿no? En este sentido. Sí, muchas gracias. La verdad es que sí, el tema de la jubilación para las mujeres sí se vuelve diferente. Ese es un hecho. Yo les platicaba, la expectativa de vida al nacer de las mujeres es 76 años, números redondos. De los hombres, 70. Pero eso es de un bebito que hoy están haciendo. Una vez que ya, porque hay una fuerte mortalidad en la infancia, pero una vez que ya superamos esa etapa, que ya la superamos, ya estamos nosotros ahí. Una persona que esté en los 60, 65, la expectativa de vida es a los 83, 85 hombres, y las mujeres tal vez a los 90. Y la realidad es que esperamos que esta expectativa de vida para el 2050, si no mal recuerdo, 2050, ya lleguemos a una expectativa para llegar hasta los 100 años. Las mujeres vivimos más que los hombres. Es decir, vamos a necesitar más ingreso que los hombres. Sin embargo, no generamos más ingreso que los hombres. O sea, necesitamos más, pero no es lo que estamos generando. La brecha salarial, ya lo dijiste yo, si lo mencionamos antes, es un punto muy importante, pero hay algunas cosas en esta brecha salarial que hoy no están en nuestras manos. Sin duda, ser agentes de cambio, hablar, levantar la voz, hacer valer la voz de las mujeres, el empoderamiento femenino, pero también esta equidad, tener estos programas de diversidad e inclusión en las empresas, ayuda a que se vaya cerrando esta brecha salarial y la educación financiera. Pero también hay un hecho muy importante, que es la seguridad social. La jubilación, a la jubilación se espera que las personas tengamos un ingreso de diferentes fuentes. Uno, para los que cotizamos en el IMSS, pues seguridad social. Otro, si es que tenemos la fortuna de una empresa que tenga plan de jubilación. Y por último, y no menos importante, el ahorro individual. Si no tengo seguridad social y si no tengo una empresa que me ofrezca un plan de jubilación, entonces todo el peso está en el ahorro individual. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres no tienen esta participación tan activa en el mercado laboral? Porque tienen estas responsabilidades familiares
o no han llegado a encontrar un equilibrio o un acuerdo con su pareja para distribuir de mejor manera estas responsabilidades familiares. Yo he encontrado personas, mujeres, eh, digamos, un hombre y una mujer de la misma edad que empezaron a trabajar a los 25 años y el hombre tiene 40 años de trayectoria. Y la mujer tiene, pero primero 10, pero después se sale y después regresa otros 5 y después se vuelve a salir de la actividad laboral porque tuvo otro hijo. No estoy diciendo que la maternidad o la feminidad tenga que estar peleada con esta poder de acumulación de capital, pero es una realidad que estos periodos en donde no estamos insertados en la vida laboral, pues nos afectan en esta acumulación de capital. Entonces, el ahorro individual, el tomar esta conciencia personal o en familia se vuelve mucho más importante. Me gustaría darles palabras más alentadoras en el sentido de qué podemos hacer las mujeres, o más bien qué se puede o qué existe hacia las mujeres, pero creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todas. Primero tomemos conciencia y después entre todas hacer esta acción o estos agentes de cambio para nuestro entorno, mover a que haya más oportunidades, a que haya una división más equitativa de las actividades familiares, a que se cierre esta brecha y que además se nos permita a las mujeres tener acceso a la educación financiera. Hay estudios que demuestran que si si hubiera el mismo nivel de participación de hombres y mujeres en la actividad laboral, el PIB aumentaría un tercio. Eso significa que las mujeres tenemos un poder tremendo ahí que por diferentes causas no podemos hacer. No vamos a cambiar el sol, no vamos a cambiar el mundo de un día a otro, pero podemos. Muy bien. Clau, unas preguntas que comparten en el chat. Una ¿es conveniente invertir en CETES? ¿Es conveniente invertir en CETES? Sí. CETES es este instrumento de deuda donde no hay riesgo, en donde no hay, seguramente hemos escuchado de es que perdió la bolsa. Es que no hay una pérdida porque es un instrumento gubernamental, es como darle un préstamo al gobierno y el gobierno siempre nos va a pagar. Que el riesgo, no particular en este entorno, pero el año pasado sí se dio, que el rendimiento que estaban dando los CETES, a lo mejor estaba en un orden de 4%, 5%, y la inflación estaba en 7%. Entonces, si yo comparo el rendimiento del CETE, que es 5%, contra la inflación del 7%, no estaba actualizándose mi dinero al mismo ritmo de la inflación. Eso significa que estoy teniendo pérdida de poder adquisitivo, pero no es porque per se el CETE sea un instrumento equivocado. Es una forma muy segura, pero es como también es muy segura, no tiene alto riesgo. Mi sugerencia siempre es, si voy a empezar a invertir, diversifiquemos en renta fija o en inversión segura que no tenga mucho riesgo y una otra parte en renta variable que sí tiene mayor riesgo y de esta manera no estamos corriendo o especulando con nuestro dinero y cayendo en la posibilidad de perderlo por completo. Pero invertir en CETES hoy en este entorno es una muy buena opción. Otra pregunta, ¿existe algún producto en el mercado que nos ayude a tener ese ahorro y que tenga beneficios fiscales? Sí, si hablamos como de ahorro para la jubilación, sí, existe. Bueno, los que podemos cotizar en la seguridad social, podemos hacer aportaciones voluntarias a nuestra Afore. Si no tenemos esa posibilidad, existe algo que se llama plan personal de retiro. Estos planes personales de retiro son productos que están diseñados específicamente para ahorro en el largo plazo, que puede ser que yo empiece a ahorrar desde ahora hasta los 65, o ya hay algunos que dicen ahorra solamente 10 años y después los siguientes años que te falten para llegar a los 65, dejas acumulando, dejas que tu dinero trabaje para ti. Y la gran ventaja fiscal de los planes personales de retiro es, uno, la garantía de que ese dinero, ese fondo está destinado al ahorro, a la jubilación. Entonces, da estímulos para que mientras tú dejes ese dinero, los rendimientos están exentos de impuestos. Las aportaciones que hagamos a estos planes personales de retiro son deducibles de impuestos, es decir, en mi declaración anual
yo lo puedo hacer deducible, así como hago deducible los gastos médicos, por ejemplo, y voy a recuperar impuesto. Podemos decir que en estos casos el gobierno o la Secretaría de Hacienda se vuelve nuestro socio para mejorar nuestro plan de jubilación, porque lo ideal sería que esto que recuperamos de impuestos, pues lo volvamos a meter a nuestro plan personal de retiro. De esa manera, entonces sí, Hacienda se vuelve nuestro socio para este objetivo. Y cuando llega ese beneficio, lo vamos a recibir a edad 65. Y hay una parte que puede estar que está exento de impuestos. Al día de hoy este monto es 3.4 millones de pesos, pero es un valor que depende de la UMA y se va actualizando cada año, más o menos se actualiza con el valor de la inflación. Entonces depende de cuánto acumulemos, pues al menos los primeros 3, 4 millones van a estar exentos y después el exceso ya grabará o ya tendrá una retención, pero eso lo vamos a ver hasta edad 65 y mientras ya obtuvimos el beneficio fiscal inmediato que es la deducción. Muy importante, no puedo disponer de sus recursos. Bueno, sí puedo, pero no es eficiente porque me haría la retención de impuestos correspondiente. Y justo vinculado al beneficio fiscal que trae, preguntan, ¿cómo podemos apoyarnos con los productos de pensión y jubilación que tienen las empresas para las que laboramos? Que es un poco la continuación a lo que empiezas a mencionar de los beneficios fiscales. Sí, exactamente. Los planes personales de retiro los podemos, como personas, podemos ir a cualquier institución financiera y contratarlos. Pero si bien es cierto, hay algunas empresas que ofrecen estos beneficios. Yo siempre, mis sugerencias, si tú estás en una empresa que ya lo ofrece, aprovecha. Es de las mejores cosas. Hoy lo vimos en la mañana, todavía no es un beneficio tristemente tan prevalente. Las empresas todavía no están poniendo este esfuerzo tan fuerte en ofrecerlo, pero sí hay una necesidad de que las personas, los empleados, los colaboradores necesitan ayuda en esta parte de la jubilación. Entonces, mi sugerencia siempre es ahorro, obviamente contar con la seguridad social, pero la parte de la Afore, para los que estamos en la Afore, nos va a tocar muy poquito, la verdad. Entonces, considerar la participación en el plan de jubilación que tengamos en nuestra empresa y el ahorro voluntario, de ser posible, en algún otro instrumento como un plan personal. Y justo preguntan si existe una póliza de jubilación. Me imagino que se refiere a un instrumento como seguro para la jubilación. Sí, es que el plan personal de retiro, hay algunos que, depende de la institución que lo emita, pero hay algunos que son completamente financieros y simplemente ahorras y puedes decidir la estrategia de inversión con ciertas canastas, a lo mejor 3, moderada, conservadora, agresiva. Pero hay unos otros que vienen pues como engrapados con un seguro de vida, que son buenos, porque si no tenemos en realidad una cobertura, una protección en caso de fallecimiento, no está mal tener este combo 2x1, en donde tiene una protección en caso de fallecimiento, pero también tiene un componente de ahorro a la jubilación, y ahí sí podemos decir que es una póliza, o una parte es una póliza de seguro, pero no todos los PPRs vienen así, ¿eh? Y aquí pues depende de lo que ustedes necesitan, el combo 2x1 o simplemente el ahorro al retiro. Ok. Y pues finalmente hay un comentario, bueno, dos de hecho. Una dice, muchas gracias, Clau, por todos los consejos y comentarios, está súper bien. Me deja un poco con ganas de una segunda parte que aborde temas de inversión, herramientas, plataformas, ya que es un tema en el que justo me siento muy perdida. Digo, eso lo podemos platicar, Pili, para que esté en la agenda de Muisa más adelante y podamos hacer algo adicional, ¿no? Y justo Pili nos dice que si tienes nombres de algunas instituciones que tienen el plan personal de retiro. Sí, hay muchísimas. Lo tiene Sura, lo tiene por Mutua. Creo que tiene uno BlackRock, lo tiene MetLife. em, También financieros, creo que Bancomer tiene uno también. Por mencionar algunos nombres, si omití alguno, pues es posible, pero estos son los que... Allianz, gracias, sí, efectivamente, Allianz también tiene uno. Gracias. Perfecto, pues yo creo que con esto cerramos. Clau, muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo, por compartir, por tu experiencia. Y estoy segura que más adelante podemos dar la segunda parte de esta sesión. Muchas gracias a todas nuestras participantes el día de hoy.
Pronto estaremos compartiendo esta grabación en YouTube, entonces para que si quieren dar seguimiento, recordar un detalle, algún comentario que haya hecho Clau, puedan tomar nota, si es que no tuvieron ahí las notas para hacer su presupuesto de la mejor manera. Vamos a estarles compartiendo toda esta información y pues muchísimas gracias y que tengan una linda tarde.